Dende o primeiro momento en que o partido lle comunicou a presentación da moción de censura, non a modo de consulta, senón xa como un feito, Juan Luis Furones desmarcouse por completo desta decisión. A mí me comunicaron directamente esta decisión hace 2 días escasamente. No se me ha consultado en ningún momento, bueno, se me consultó en ese momento si la iba a suscribir o no, pero se me ofreció como una opción que ya estaba hecha y yo, por supuesto, en aquel momento manifesté mis dudas porque al final, quiero decir, hay que tener en cuenta que en el Partido Avance Independiente nos juntamos gente de distintas sensibilidades, ¿no? Y de distintas ideologías con un objetivo común que era que estábamos todos descontentos con cómo se venían gestionando las cosas en este concello. Creo que hemos puesto de manifiesto que las cosas en este concello se pueden manejar de otra manera. Y no encuentro una razón como para decir hasta aquí y hasta aquí vale. Non asinou o documento presentado por Rexistro nin o apoiará no pleno do próximo 13 de outubro, posto que non ve motivo para a ruptura dun goberno que ao longo destes 2 anos amosou capacidade de diálogo para chegar a acordos. Es que no creo que los socios que hemos tenido hasta ahora con mis compañeros de partido hayan sido desleales en ningún momento. Creo que ha sido, bueno, quiero decir, en todas las familias existen discusiones, en todos los grupos de trabajo hay cosas y en todos los momentos creo que se han mostrado con más o con menos intensidad dispuestos a transigir y a negociar prácticamente todo. Es decir, no podría decir lo mismo en otros sentidos, pero en esto sí. Entonces han pasado por encima cosas que para ellos son pues prácticamente dogmas de fe, con tal de, bueno, pues de facilitar el funcionamiento de toda la ciudad y facilitar los servicios de toda la ciudadanía y que nadie le faltase absolutamente de nada que sí que estuviera en nuestra mano. Entonces me parece que no hay razón para presentarla, sobre todo sin haber intentado algún tipo de negociación previa con el resto para ver cómo se podría llevar adelante a cabo este tipo de situación sin tener que recurrir a una moción de censura. No que respecta ás coaccións denunciadas onte polo BNG, Juan Luis Furones confirma as presións ás que sí se viron sometidos varios edís da formación independente. Evidentemente presiones las hay en este tipo de situaciones, siempre hay presiones. Yo evidentemente no voy a poner en mi boca palabras que igual Tania Redondo merece poner en la suya y que se le den la oportunidad pertinente de explicarlas. Evidentemente que ha habido presiones, sí, que lo puedo confirmar, igual que las hubo después de las elecciones, igual que las hubo en su momento, pues siempre que se juega algún tipo de alcaldía, ¿no? No sé si recordáis, después de las elecciones rumoreaban maletines, se rumorearon cargos, se rumorearon ofrecimientos en listas autonómicas. Evidentemente, cuando el río suena, agua lleva.